¿verdad? Qué bueno verlos, qué gusto saludarles. Gracias a Dios por el tiempo que nos da para compartir, para cantar, para alabarle, para bendecirle. Hay vida cuando nosotros entramos en su presencia. Él es vida, ¿verdad? Y Él nos bendice, Él derrama de su espíritu sobre su iglesia. Le decía yo a un grupo de la iglesia, un grupo de hombres, estamos en un tiempo de estudio bíblico de hombres los jueves allá en la iglesia, y les decía yo, ustedes y sus familias son bienaventuradas, porque ustedes están escuchando la palabra, siendo tocados, bendecidos con el poder de Dios. Y imagínense un hombre que se expone a la presencia, cómo comienza a cambiar, ¿verdad? Y entonces la familia cambia también. La esposa se ve bendecida, los hijos se alegran. Y yo les decía, hermanos, ustedes son bienaventurados por tomar el tiempo para venir a escuchar la palabra, y esa palabra también se la doy a ustedes. Qué bueno que podemos escuchar, qué bueno que tomamos el tiempo para estar en la casa de Dios. Así debemos de ser siempre. Déjenme comenzar, antes de comenzar con el sermón, estaba recordando algo ahora al pastor Rogelio, que hace como 20 años que vine para acá, entré a un Oxxo, ¿verdad? Y entonces voy donde está la persona allí que atiende y le digo, oiga, escuche, ¿tiene betún? Y me dice, ¿betún? Y le digo yo, sí, betún negro. Y me dice, betún negro, recuerde que yo soy de Costa Rica, ¿verdad? ¿Betún negro? ¿Y para qué lo ocupa? Y le digo, para limpiar mis zapatos. Y me dice, ¿usted está buscando lustre? Le digo, sí, lustre. Y entonces me llevó a donde estaba el lustre. Pues en Costa Rica limpiamos los zapatos con betún. No se asuste, a mí me asombra que ustedes se coman el betún, ¿verdad? Y nos comemos el lustre del pastel, ¿verdad? Pero así hemos ido aprendiendo cómo las cosas cambian de frontera a frontera y de ciudad en ciudad, y nos vamos recordando que debemos de usar ciertas palabras adecuadas, y a veces tenemos que preguntar y decir, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y vamos a hablar hoy sobre el poder de la oración en las misiones. Y yo quiero animarlos como iglesia. El pastor me recordaba una palabra que dice que un misionero o un hermano compartió, y es una palabra que se ha expuesto siempre. Y si tú quieres que haya poder, el poder de Dios en tu vida, debes orar. Más oración, más poder. Poca oración, poco poder. Esa es la verdad, una ecuación muy sencilla. Debemos orar. Hay una ilustración de un misionero, una historia de un misionero que contaba la siguiente historia. Dice que estaba en un tiempo de vacaciones y estaba visitando una iglesia en Michigan, y estaba contándole a la gente cuando él había sido misionero en África, y él trabajaba en una pequeña clínica en África, y dice que cada 2 semanas tenía que ir a la ciudad a comprar medicinas, a recoger algún dinero, y también comprar pues algunas cosas necesarias para él sobrevivir, y con él y los que estaban con él. Dice que el viaje a la ciudad era de 2 días, lo hacía en bicicleta, tenía que atravesar la jungla, 2 días de ida, 2 días de vuelta, y como eran 2 días, pues paraba a la mitad del camino, allí acampaba, allí dormía, al día siguiente seguía su camino, llegaba a la ciudad, se devolvía y hacía exactamente lo mismo. Pues dice que un día, cuando llegó a la ciudad, después de hacer las cosas que tenía que hacer, comprar las medicinas, sacar el dinero, comprar los alimentos, las cosas que necesitaban, vio que 2 hombres estaban peleando, y uno de ellos estaba muy herido. Entonces él los apartó y curó las heridas del hombre que estaba herido. Y bueno, se fue. 2 semanas después dice que regresa. Y cuando regresa lo encuentra a este hombre a quien él había curado sus heridas. Y le dice, quiero contarle algo. Usted fue muy bueno conmigo. Aparte de que me curó, me presentó a Cristo. Pero déjeme decirle que cuando usted me estaba curando, yo pude ver que usted traía medicinas y dinero. Entonces hablé con mis amigos y lo seguimos esa noche porque queríamos robarle y queríamos matarlo.
Pero mientras nos acercábamos al campamento, nos dimos cuenta de que usted estaba rodeado por 26 hombres bien armados. Y entonces no pudimos hacerle daño. El misionero dice que él se rió y él dijo, 26 hombres, pero si yo siempre viajo solo. Y entonces aquel hombre con quien él hablaba le dijo, no solo yo lo vi, todos los contamos y nos dimos cuenta que eran 26. Entonces un hombre en la congregación lo interrumpió y le dijo, disculpe, ¿podría usted pensar o decirnos cuál fue la fecha aproximada cuando eso sucedió? Y el misionero le dijo, tal fecha. Él dijo, ¿sabe qué? Mientras en África era de noche, en este lado del mundo era de día. Y yo me estaba alistando para ir a jugar golf con algunos hermanos de la iglesia. Pero Dios puso en mi corazón una carga tremenda para orar por usted. Y me dice, y la carga era tal que yo sabía que no lo podía hacer solo. Entonces llamé a algunos hombres de la iglesia para que viniéramos juntos al templo y oráramos por usted. Y entonces le dijo a los hombres de la iglesia, todos los hombres que vinieron, por favor, pónganse de pie. Y el misionero los miró, no estaba tan interesado en saber quiénes eran, sino que los contó. A que no adivinan cuántos estaban orando ese día por él. 26. 26. Es maravilloso lo que la oración puede hacer. Es maravilloso porque Dios logra cosas imposibles cuando su pueblo ora. Cuando su pueblo dobla las rodillas, cuando su pueblo se une, cuando su pueblo lo busca. Y todos conocemos la importancia de la oración. ¿Cuántas veces se nos predica que debemos de orar? Que debemos de orar. Alguien por allí dijo que la oración es la cenicienta de la iglesia. Nos cuesta a todos orar, amén. ¿A cuántos les cuesta orar? Levanten la mano. No se preocupe, ahora vamos a hacer la invitación para que pasemos adelante. A todos nos cuesta orar. A todos nos cuesta orar. A veces nos ocupamos tanto haciendo las cosas de Dios que nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Del Dios que nos habla, del Dios que nos envía, del Dios que nos prepara, del Dios que nos guía. Nos olvidamos de Él. Todos conocemos la importancia de la oración, pero conocemos lo vital que es, y cuando hablo de vital, conocemos su trascendencia, cómo la oración va más allá, cómo la oración trae el poder de Dios a nuestras vidas, cómo la oración cambia las cosas a nuestro alrededor. Todos sabemos la importancia de la oración, pero quiero preguntar, ¿conocemos el poder de la oración? ¿Hemos experimentado el poder de la oración en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad? Debemos de orar, debemos de orar. Y cuando hablamos de la oración por las misiones, yo quiero animarlos para que empecemos a interceder o sigamos intercediendo con mayor fuerza, con mayor fervor, con más pasión, con más ahínco por las misiones. Todo el quehacer misionero debe de ser rodeado, bañado en oración. Si queremos que el poder de Dios actúe y logre más que lo que nuestros propios esfuerzos pueden lograr, debemos de orar, debemos de interceder. Debemos de interceder. Cuando hablo de interceder, yo creo que la mayoría saben, ¿verdad? Interceder es orar a favor de otros. Cuando yo oro y pido, la oración de petición, solo actuamos dos. Yo que pido y Dios. Hace unos días aprendí la palabra pediche. Así es. Mi pastor allá en Costa Rica también es mexicano y me dijo, es que hay algunos hermanos que son muy pediches. Y le digo, ¿pediches? ¿Qué es eso? Tengo 50 años y nunca lo había escuchado. Y me dice, ¿y cómo se dice en Costa Rica? Yo le dije, qué extraño suena. Y me dice, ¿cómo se dice en Costa Rica? Y le digo, pedigüeño. Y dice, ese suena más raro todavía. ¿Verdad? La oración de petición, podemos pedir. La Biblia dice que pidamos. Pide, pedid y se os dará. Por supuesto, la oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios, pero debemos de pedir. Tú pide. Pero no es esa oración de la que estamos hablando. Estamos hablando de la oración intercesora. Esa oración donde participo yo, el que pido. Participa Dios a quien pido y participa una tercera persona o un tercer grupo. Aquellos por quienes pido, aquellos por quienes clamo. Debemos de interceder. Cuando intercedemos,
Nos ponemos las cargas de otros sobre nuestros hombros, como si fueran nuestras, y le rogamos al Señor por ellos, por la situación que atraviesan, por las cosas que están viviendo. Debemos orar, debemos interceder por nuestra familia, como hablábamos ayer. Debemos de interceder por nuestros vecinos, debemos de interceder por nuestros compañeros, debemos de interceder por nuestra ciudad, debemos interceder por nuestro país, debemos interceder por las naciones. Debemos interceder, debemos echarnos esa carga sobre la espalda y decirle: Dios, aquí vengo yo a pedirte a favor de... Yo necesito, Señor, pero hoy mi oración no está centrada en mi vida ni en mis necesidades. Hoy yo quiero pedirte por las naciones, hoy yo quiero pedirte por el misionero. Hoy yo no sé, Señor, por qué me soñé con el pastor que está en tal lugar. Pues yo quiero decirte 2 razones por las cuales te pudiste soñar. Porque fuiste al Pata y te comiste unos tacos. Solo ahí me lleva el hermano. Ya me siento como adicto a ese lugar, me encanta. O porque el Señor está poniendo en tu mente, en tu corazón, la vida de esa persona para que tú clames por él. ¿Escuchamos? Debemos de interceder, debemos de doblar rodillas, debemos buscar el bien de otros, no solo el nuestro, interviniendo a su favor a través de la oración, Ahora, ¿cuándo debemos interceder? Yo aquí me contesto y pongo mucho, muchísimo. Y también pregunto, ¿hasta cuándo? Hasta que veamos el resultado. Y luego pregunto otra vez, y si no vemos el resultado, entonces debemos morir de rodillas rogando a Dios hasta que algo suceda. Pero debemos orar, debemos pedir por otros. Nuestra petición es como una semilla que debe ser regada, debe de ser abonada hasta que sea el tiempo de Dios para que dé fruto. Pero debemos de interceder, La intercesión es una oración elevada a otra potencia, a otro nivel. Quizás podamos entender mejor el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:17 cuando hablamos de la oración intercesora. Orar sin cesar. No es pida sin cesar. Aunque podemos pedir, otra vez lo digo. Pero debemos estar pidiendo por otros de manera constante. Debemos estar pidiendo por otros de manera perseverante, Y ¿saben algo muy interesante? Podemos orar de muchas maneras. La mejor manera para orar siempre es de rodillas. Usted puede orar de pie, puede caminar por la sala. Hoy hay muchas formas de oración. Me encantan y han oído ustedes, y no sé, pastor, si lo practican, las caminatas de oración. Salir por nuestro barrio y simplemente ir orando. Va pasando usted por la casa de su vecino: Señor, te pido por la persona que aquí vive, no la conozco, pero Señor, si aún no han recibido salvaciones en esta casa, que sean salvos, y sigue allí hacia adelante. En todo caso, hoy la gente anda por allí hablando con su celular, los han oído. Dicen, sí, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, gracias, y no está hablando con uno, sigue en directo. Pero la gente parece que anda hablando sola en la calle. Así es que si lo escuchan a usted hablando con alguien, no se preocupe. Pero interceda. Le estaba contando a su pastor que conocí, estuve en una conferencia con el pastor o el doctor o el evangelista Luis Palao, y él estaba hablando sobre una misión que está llevando su hijo en el norte de los Estados Unidos. Y ellos, imagínense ustedes qué maravilloso, porque las iglesias decidieron unirse para hacer un trabajo a favor de la comunidad. Y entonces el pastor, el hijo de Luis Palao, fue donde el mayor de la ciudad y le dijo, tengo 10,000 voluntarios para este verano. Usted díganos qué tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Si hay que limpiar parques, pintar escuelas, recoger basura, lo que sea, nosotros lo vamos a hacer. Imagínense los ojos del mayor. ¿Y cuánto me va a costar eso? Nada.
No le estamos pidiendo, aunque sería magnífico, pero no le estamos pidiendo que nos deje orar en las escuelas. No le estamos diciendo que porque vamos a ayudar, ahora usted tiene que darnos esto. Lo único que queremos hacer es servir a la comunidad. Excelente. Y dice que entraban en las escuelas o en los parques a limpiar, a pintar. Y mientras estaban allí barriendo, mientras estaban pintando, mientras estaban arreglando algo, ¿sabe qué hacían? Orar, interceder. Señor, te pido por los niños que van a venir el próximo año a esta clase, para que ellos te conozcan, para que tú los guardes, para que tú los bendigas. Y que dice la Biblia que Dios escucha la oración, amén. Dios escucha la oración. Debemos de pedir. Y qué bueno cuando lo hacemos en voz audible. Qué bueno cuando podemos hablar y podemos orar en voz alta. Cuando podemos meternos al cuarto, al lugar secreto, nuestro cuarto de oración, y podemos caminar en la calle o ir al parque y hablar. Señor, te pido por esta ciudad, te pido por mis vecinos, te pido por mi familia. Y no importa que usted levante la voz. Dios no es sordo, yo sé, pero tampoco se enoja porque hablemos fuerte. Amén. Tampoco se enoja porque hablemos fuerte. A veces cuando uno está muy apasionado, ¿verdad? Que cuando usted está muy apasionado, está muy ferviente por algo, usted no dice, estoy tan apasionado. Cuando juega, ¿cómo se llama? Los Tigres y meten un gol. O cuando juegan los Rayados y meten un gol y usted está muy apasionado que dice, un gol. ¿Verdad que no? Lo grita, ¿verdad que sí? Así cuando ese fuego del Señor empieza a quemar nuestros corazones y empezamos a orar por los perdidos y sabemos que se abren los cielos y el Señor en el nombre de Jesús nos está escuchando, y entonces sube el tono de nuestra voz y le decimos, Señor, te lo ruego, Señor, te lo pido, Señor, trae salvación, Señor, trae salvación. Dios no se enoja porque usted se apasione. Él nos puso la pasión, Él nos puso el fervor en nuestros corazones, es parte de nosotros, es parte de quienes somos. Qué bueno cuando podemos apasionarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, oremos con pasión, intercedamos con fervor, hagámoslo y por todos los que nos rodean. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer aquí un versículo en Romanos 15:30. Romanos 15:30, por favor. Seguro algunos se estaban preguntando, ¿y cuándo vamos a abrir la Biblia? Ya, aquí estamos. Aquí estamos. Pablo está hablando a la iglesia de Roma y está pensando en que en algún momento quizás pueda ir y compartir con ellos cara a cara la bendición, cara a cara el evangelio. Y miren qué lindo lo que dice Pablo. Pero les ruego, no solo les pido, como que la palabra rogar tiene un sentido mayor, ¿verdad? Pero les ruego, les dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis, ¿qué? Intercedan por mí. Pidan por mí, por favor. Dime, por favor. Hay un auto que es gris. Focus gris. Está parado frente a una cochera y está estorbando. Allí están pitándole a alguno. Focus gris. ¿No es de ninguno? Parece que no. ¿Verdad? Si no es de nuevo, lo podemos rifar al final del servicio. Encontramos las llaves. Dice Pablo, ayúdenme orando, intercedan por mí. Ay, sabe, yo le digo a las iglesias, a mi iglesia, y a veces, déjenme que me vaya un poquito por acá, agarrando monte, ¿verdad? Pero yo le digo a la iglesia, a veces la palabra tras la cual nos escondemos es bien. Le preguntamos, ¿cómo está? Bien. Aunque esa semana nos quedamos sin dinero, nos chocaron el carro, se nos descompuso la lavadora, ¿verdad? Y nos enojamos con el cónyuge o con algunos de nuestros hijos. ¿Cómo está? Bien, bien. No nos gusta ser vulnerables, no nos gusta que la gente sienta o conozca nuestras necesidades, pero es maravilloso que usted pueda venir a la iglesia, porque en la iglesia están nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Y miren, hombres o mujeres, no importa que usted entre por esa puerta y vamos en las dos direcciones y alguien le pregunte, ¿cómo estás? No, muy bien.
Y el otro, el que está en la otra dirección, dice, ¿qué te pasa? Ha sido una semana difícil. Ven, yo voy a orar por ti. Y no importa que lloremos. Decía aquella canción que los hombres no deben llorar, pero no importa que lloremos. Todos podemos llorar, ¿verdad? Hermano, usted agarra una hermana, varón, usted agarra una hermana, ven, voy a orar por ti. Voy a pedir al Señor que te guarde, que te cuide, que te levante, que te dé las fuerzas. Y si hay algo más que podemos hacer, dinos para ayudarte. Amén. Pablo no era un superhombre. Pablo dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo necesito que ustedes me ayuden intercediendo. No dice cuál es la situación, pero quizás la carga sobre sus hombros, como nosotros lo conocemos y lo sabemos y lo leemos en el Nuevo Testamento, era inmensa. Sufría las prisiones, sufría de peligros, sufría de persecuciones. Y Pablo le dicen, hermanos, intercedan por mí. ¿Cuál cree usted que es la primera petición que hacen los misioneros cuando los llamamos? Oren por mí. Oren por mí. Y nosotros les decimos, sí, ahí vamos a estar orando. Y cuando vamos a comer, Señor, y te pido por tal que tú lo ayudes, y punto. Mis hermanos, así no se mueven las cosas. Así nada sucede. Así nada pasa. Debemos de orar con pasión, de interceder con fervor y decirle, Señor, hoy yo me voy a poner en los zapatos del misionero, hoy me voy a poner en los zapatos, hermanos, en los zapatos de su esposa, de sus hijos. Y te pido a ti por lo que está sucediendo. No sé qué está sucediendo, pero déjenme hablarles de algunas cosas que pueden suceder. Sabía mi hermano que hay muchos misioneros que están regresando de los campos o que fracasan en su quehacer misionero. No perduran más de un año después de su salida. Cada vez crece más el número. Y uno preguntará, ¿por qué? Bueno, hay diferentes razones, algunas de ellas fuera de control, y también algunas razones saludables. Pero déjenme decirles que cuando un misionero sale, hay algunas cosas que empiezan a suceder en su corazón. Por ejemplo, ¿sabe usted que un misionero cuando se va a otro lugar tiene que dejar gente que ama atrás? ¿Sabe que cuando un misionero sale de su lugar, la gente que ha llenado sus vidas, roles en sus vidas, familia, sistema de apoyo, amigos, compañeros, maestros, etcétera, toda esa gente desaparece de su alrededor? Toda la gente con la que viven repentinamente ya no está. Y a veces llegan a lugares donde aún no conocen la lengua. Entonces, mientras empiezan a adaptarse, pueden pasar semanas, meses o años para que puedan tener verdaderas amistades. Y nosotros decimos, no, pues solamente oré un ratito y yo creo que ya está bien. No. Prácticamente pierden su comunidad. Solamente el esposo, la esposa y los hijos. ¿Y con quién hablan? ¿Se imagina usted en esa situación? Es difícil. Es muy bonito cuando estamos en la iglesia. Después del servicio nos vamos a comer. Es muy bonito cuando estamos en la iglesia. Nos saludamos, nos damos un abrazo. Con mucho respeto nos mostramos el amor de Cristo. Pero ahora están solos. Debemos interceder por el misionero y por su familia. Hay un impacto cultural. Debemos interceder por ellos. No importa, se movió a otra ciudad, todos son nuevos a su alrededor. Y yo no sé si le pasará a todos los misioneros, sobre todo a los jóvenes. Oigan, los jóvenes que van a entrar en el ministerio. Cuando yo me fui a mi primera iglesia, tenía 20 años y yo creí que porque yo llegaba a la ciudad, toda la gente iba a llegar al templo. Todo el mundo se iba a convertir, según yo. Y no era así. Yo creía saberlo todo. En mi país dicen, era la mamá de Tarzán. Y mis hermanos, no era como yo lo veía. Qué difícil. Invitaba a la gente y para el domingo esperaba 50, 100 personas y llegaban 2. Tuve un amigo, Ronald Pérez, lo estuvimos apoyando mientras estaba en Francia. Después de un año de estar trabajando allá, había ganado a una persona para Cristo. Y le había sido extremadamente difícil en Francia. Y uno quiere ir y en un año ojalá tener una iglesia de 100.
Debemos orar por el misionero y por su familia. Debemos orar por los niños del misionero. Hay un impacto en sus vidas. ¿Quién va a interceder? ¿Cómo podemos tenerlos presentes en nuestras casas? ¿Cómo podemos acordarnos de nuestros nombres? ¿Cómo como padres o como parejas podemos decir, pastor, deme los nombres de los hermanos? Cada día vamos a dedicar ciertos minutos del día para clamar por ellos. O yo me voy a llevar una pareja de misioneros y esta pareja voy a estar levantándola delante de la presencia del Señor todos los días, como si fuera mi hermano, como si fuera mi hermana, como si fuera mi padre, como si fuera mi madre, como si fueran mis hijos. Se los voy a presentar delante al Señor, los voy a poner delante del Señor. Debemos de interceder. Debemos interceder por los que no conocen a Cristo. Ayer estuvimos hablando de esto. Mire lo que dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando yo leo este pasaje tengo la imagen como si el diablo estuviera poniendo sus manos sobre los ojos de las personas. Les hablamos del evangelio, pero no les entra. Les decimos la verdad de Cristo, pero no cala en sus vidas. Por alguna manera no comprenden lo que para nosotros es un amor, una felicidad. ¿Cómo los ganamos? Intercediendo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Dice 2 Corintios 10:4. ¿Y cuál es una arma de nuestra guerra? La oración. Tenemos que orar por los que no conocen a Cristo. ¿Se imagina? El misionero puede ir a su campo, sabe que los estamos sosteniendo en oración, pero que también nuestras oraciones están regando el campo donde Él va a sembrar la semilla. Estamos orando, estamos orando. Qué bueno el mapa que se ha puesto aquí, que nos recuerde que no somos los únicos, que todavía hay mucho espacio en el cielo, que no hay espacio solo para 144,000, ¿verdad? Que Dios ha abierto la puerta para todos y luego vamos a reinar con Él aquí, en un cielo nuevo y una tierra nueva para siempre. Hay espacio para más, podemos predicarle a más, pero debemos orar por el perdido. La imagen de entrar al campo enemigo, sacudir las puertas y robar el botín, que son las almas, es una imagen que el Señor puso en el corazón de los discípulos. Cuando le dio poder a la iglesia, cuando le dio autoridad y le dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a permanecer de pie ante el poder que le estoy dando a la iglesia. Debemos orar, debemos clamar, debemos interceder. Estos hermanos necesitan nuestro apoyo. Ahora, yo lo entiendo y quizás mañana vamos a hablar de esto. Qué bueno que podemos dar económicamente. Se necesita la economía. Es parte de hacer misiones. Pero el enemigo no se impresiona por cuánto da una iglesia. El enemigo no se mueve porque una iglesia da mucho. El enemigo se impresiona, se mueve y es derrotado cuando una iglesia clama, cuando una iglesia ora. Y la iglesia somos todos nosotros. Le decía ayer al pastor, yo no sé si a usted le pasa, y ha estado tal vez con un grupo de hermanos donde dice, vamos a orar y todos oran, y usted no está acostumbrado, siempre que ora usted solo y los demás hacen silencio, ¿verdad? Y entonces usted puede orar tranquilo, pero cuando dice, vamos a orar y todos oran, usted como que oye a todos y no sabe ni qué decir. Y debemos decir, si yo voy a decir, voy a orar, síganme, entonces yo oro y los demás me siguen, pero si yo digo, oremos todos, ¿qué significa? Que todos vamos a orar, que todos vamos a clamar, es un clamor que sube al cielo, debemos orar todos, 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 todos al Señor, constantemente, para que el enemigo suelte, quite sus sucias manos de aquellos que aún no conocen al Señor. Mamás, es hora de levantarse temprano o acostarse tarde en nuestras casas y reprender en el nombre de Jesús al enemigo y decirle, quita tus sucias manos de sobre mis hijos.
quita tus sucias manos, las manos que tienes sobre mi familia, para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Tenemos que clamar con poder, sin temor, en el nombre de Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos de creer, debemos interceder para que se abran puertas. ¿Oyeron esto? Es la oración la que abre las puertas para que se predique el Evangelio. Es la oración, dice Colosenses 4, 12 y 3, dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades, para que Dios abra puertas para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Dice el apóstol: oren, oren, oren para que se abran puertas, oren para que se abran puertas, oren para que se abran puertas, oren para que hayan oportunidades. Yo no sé si usted sale así en la mañana, pero algunos que son vendedores tienen esta oración: Señor, que pueda encontrar gente que me compre mi producto. Yo no sé cómo lo harán los mecánicos: Señor, que se les descompongan los carros, ¿no? ¿Verdad? Y seguro algunos otros también que tienen algunos negocios oran así. Pero así debemos nosotros orar: Señor, que hoy encuentre a alguien a quien le pueda hablar del Evangelio. O ponme a alguien en el camino, porque siempre hay a quien le hable del Evangelio. Guíame tú. Que estés inmaduro, que solamente tenga que decirle Cristo y ya, caiga de rodillas arrepentido y te reciba. Oremos por el misionero. Hay tierras que son más fáciles que otras, ¿verdad? Es más fácil sembrar aquí en Apodaca que ir a sembrar en Irak, ¿cierto? Entonces la fuerza de la oración debe ser mayor para Irak que para acá. La lucha contra el enemigo y sus huestes es mayor allá que acá, pero debemos orar, debemos interceder, que el Señor abra puertas, que el Señor les dé gracia a los misioneros, que el Señor les dé favor, les dé gracia ante los alcaldes, a los gobernadores, que les dé gracia ante los directores de las escuelas, que el Señor les dé gracia ante los empresarios de la ciudad. Señor, que cuando vean al misionero vean el rostro como de un ángel, que le caiga bien a todos, Señor. Señor, que la gente lo conozca, Señor, y la palabra que Él siembra, la palabra que Él habla, de alguna manera toque sus corazones. Me decía un señor, una vez que íbamos hablando, me decía: es que usted habla muy bonito. Y no es que hablo bonito, le decía yo, es que el mensaje que predicamos es un mensaje que mueve nuestros corazones, porque es un mensaje de poder. Amén. Él iba llorando mientras yo le iba hablando. No era que le estaba diciendo un verso, era que le estaba hablando lo que hizo Jesús, y el Espíritu Santo lo estaba tocando, le estaba trayendo convicción a su vida. Así debemos orar: Señor, que la palabra que sale del misionero, que la presencia del misionero produzca gracia y favor. Abre puertas delante de Él, Señor. Abre oportunidades. Debemos interceder por el misionero para que su mensaje sea predicado de manera eficaz. Colosenses 4:4 dice: oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Ustedes saben que a veces como pastores o evangelistas somos un poquito complicados, lo hablamos ayer. Debemos practicar nuestro mensaje. Les vamos a predicar a las personas y les decimos: usted tiene que entender que usted es pecador y que si no se arrepiente va para el infierno. Es una verdad, ¿cierto? Es una verdad. Pero cuidado, habrá una mejor manera de presentar el Evangelio, sin ofender a la gente. No estoy diciendo que el mensaje no ofenda, porque dice la palabra de Dios que para algunos el mensaje es locura, ¿verdad? Pero a todos nos gusta que nos hablen con respeto, amén. Y alguien con sabiduría llegó y nos presentó el mensaje. Debemos hacerlo con claridad, que no haya confusión, que la persona entienda bien el camino de la salvación, que la persona entienda que debe
confesar sus pecados, que debe arrepentirse, que la persona entienda que solo Cristo salva y que debe confesar el nombre de Jesús para recibir salvación. Que no haya confusión, que lo practiquemos nosotros. Practíquelo en el espejo. Háblese usted mismo. Evangelícese usted mismo. Si no ha conocido a Cristo, tal vez se afirma allí. Pero evangelícese usted. Hoy hay tanta gente que sabe. Estuve escuchando a un doctor que se llama Daniel Sánchez. Él tiene un libro muy interesante que se llama El Evangelio a través del Rosario. Y usted me dirá, ¿qué es ese libro tan extraño? No sé si lo han escuchado. Pues toda su vida se ha dedicado a buscar una manera de presentarle el Evangelio a los católicos, con mucho respeto. Con mucho respeto. De una manera en que el católico no se sienta menor, porque a veces nos sentimos superiores nosotros, ¿verdad? No se sienta ofendido. Y entonces, él de una manera especial se ha ido preparando para poder hablarle de Cristo a un católico y ganarlo y traerlo a los pies del Señor. Y yo digo, qué maravilloso, nos dio un taller sobre esto y yo decía, ¿cuántas veces nos equivocamos? Lo primero que llegamos delante del católico es para decirle, oye, ¿sabe qué? María nos salva. Y es lo primero que le decimos, ¿verdad? Y es como que le hablan a uno mal de la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿podríamos decírselo de otra manera y tener un mejor resultado? Claro que sí. Señor, que en esta cabezota dame una palabra, como dice Isaías 54, palabras de sabios para hablar al corazón del cansado. Palabras que bendigan, palabras que edifiquen. Oremos así por el misionero. Oremos para que el Señor los proteja. Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2 dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Hay países donde el misionero corre peligro. Ustedes saben que en los países que llamamos no alcanzados, muchos de ellos en la ventana 1040, un misionero no puede hablar de Cristo. Entonces, ¿qué hacen? La única manera que pueden presentar el mensaje es a través de su testimonio o si alguien les pregunta acerca de su fe o acerca de qué creen. Pues algunos pueden ser muy valientes y atreverse, pero pueden ser denunciados y encarcelados y expulsados del país. ¿Quién va a orar por ellos? ¿Quiere ser misionero? Sí, pero va a ir a un país donde si usted habla de Cristo puede perder su vida. No está fácil, ¿verdad que no? ¿Quién los va a cubrir en oración? ¿Quién va a hacer un vallado alrededor de ellos? ¿Quién va a cubrir a su familia? ¿A quién le toca? A nosotros, a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor nos toca interceder para que ellos estén bien. Ahora leímos un pasaje, Mateo 9:38. Debemos interceder para que haya más obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos orando por esto. Estamos orando. Yo sé que hay un problema cuando oramos. Le decimos al Señor, Señor, hay una necesidad en tal lugar, envía a alguien. Y el Señor puede decirnos, ¿y por qué no vas tú? ¿Verdad? Hay problemas cuando oramos. Pero debemos orar. Y yo quiero decirle que si Dios tiene un plan para su vida, es el mejor plan para usted. Es el mejor futuro para usted. No tenga temor. Dios no se equivoca. Dios tiene lo mejor para ti. Usted y yo no podemos soñar en escoger un mejor futuro, aparte del que Dios tenga para nosotros. Pero oremos para que Dios envíe a otros
a los lugares donde Él sabe que hay necesidad. Debemos orar. Déjenme ir aterrizando aquí. Hacemos reuniones en la iglesia y hay peticiones por las que hay que orar, muchas peticiones. Muchas peticiones. La gente necesita oración. ¿Saben que hay gente, decía el doctor Daniel Sánchez, por ejemplo, hay católicos por los que nunca nadie ha orado específicamente? ¿Sabía usted eso? Usted toca la puerta de un hogar católico, una persona que está enferma, y usted le dice, es que yo soy tal, de la iglesia tal, y ellos le van a decir, aquí somos católicos, y dicen, no, yo no vengo a invitarlo ni nada, me di cuenta que su hijo está enfermo, y quería que usted me permitiera orar por él. Solo eso quiero hacer. Y el católico dice, ¿sabe qué? Nunca nadie había venido a orar por mí. Y usted dice, voy a orar por usted, y me lo voy a llevar en oración, y voy a pasar nuevamente, y voy a seguir orando, hasta que Dios haga algo maravilloso en la vida de su hijo o de su hija. ¿Cómo creen que? ¿Saben que la oración ha sido descuidada por nosotros los creyentes? Nos cuesta leer la Biblia. Lo dejamos para el final del día. Cuando estamos cansados, abrimos la Biblia y empezamos a leer y se nos cierran los ojos. Y ya cuando llega el tiempo de orar, nos tiramos ahí en la cama, comenzamos así y terminamos así, ¿verdad? Le estamos dando la última energía al Señor. Quizás haya que acostarse más temprano y levantarse más tarde. Quizás hay que dejar de pasar tanto tiempo en el Facebook. Amén. Chateando con un amigo de muchos años. Ya me estoy yendo por otro lado, ¿verdad, pastor? Hay que empezar a hablar más con Dios. Hay que empezar a preocuparnos y saber que Dios, cuando nosotros oramos, Dios se mueve. Movemos a Dios a través de la oración y Dios se mueve por medio de una iglesia que ora. Debemos orar. Debemos clamar. Debemos arrodillarnos. Nos olvidamos de que al apóstol Santiago le llamaban rodillas de camello, ¿verdad? Nuestras rodillas parecen de lujo ahora. No importa que usted ponga una almohada o algo, no importa. Lo que quiero decir es que tenemos que orar. Tu oración puede salvar una generación. Déjenme contarle una ilustración de un libro que se lo recomendé al pastor que se llama El Hacedor de Círculos. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero es una muy buena motivación para la oración. En la historia judía aparece el relato de un hombre llamado Oni. Y le llaman a Oni el hacedor de círculos. Dice que había una devastadora sequía que amenazaba la vida de la generación que estaba antes de Jesús. El último profeta había muerto 400 años atrás. No se había vuelto a escuchar palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Oni que él sabía que aunque Dios no hablaba, Dios seguía escuchando la oración. Dios seguía escuchando a los que clamaban a él. La gente fue donde Oni y le dijo, Oni, ocupamos tu ayuda. Era conocido como un hacedor de milagros. Ocupamos tu ayuda. Clama por nosotros a Dios. Clama por lluvia a Dios. Oni se levantó y dice que con una vara que medía casi 2 metros de largo en su mano, dibujó un círculo alrededor de él. Y se postró en ese círculo. Cayó de rodillas en ese círculo, levantó sus manos al cielo y oigan lo que dijo. Oigan lo que dijo. Con la misma autoridad del profeta Elías pidiendo que descendiera fuego, así este hombre estaba pidiendo que descendiera lluvia. Le dijo, Dios del universo, juro por tu nombre que no me moveré de este círculo hasta que muestres misericordia a tus hijos. Y dice que entonces ocurrió, conforme su oración iba ascendiendo a los cielos,
gotas de lluvia empezaron a ascender sobre la tierra. La gente dice que empezó a regocijarse por la llovizna, pero Oni no estaba satisfecho con esa clase de lluvia. Entonces, todavía arrodillado dentro del círculo, levantó su voz sobre los sonidos de celebración y le dijo al Señor: no he orado por un rocío, sino por la lluvia que llenará las cisternas, los pozos y las cavernas. Y en ese momento el rocío se transformó en un torrencial aguacero que hizo que la gente corriera y se refugiara en el templo del monte para escapar del torrente. Pero Oni se mantenía en el círculo todavía orando y le dijo nuevamente a Dios: Señor, no he orado por tal aguacero, sino por la lluvia de benevolencia, de bendición y de gracia. Y entonces, como un perfecto sol en una tarde de verano, empezó a llover con perfecta moderación. Dice que algunos del Sanedrín judío amenazaron con excomulgar a Oni por esa oración tan demasiado firme para su gusto. Pero lo cierto es que el milagro no podía ser negado. Este hombre fue honrado porque salvó con su oración a una generación. Quizás usted y yo no podamos ir. Quizás lo único que podamos hacer es orar y dar. Pero si vamos a orar, que no sea un juego, que sea de verdad, que sea con todo nuestro corazón. Quizás usted tiene que llegar a su casa y simbólicamente, le estoy hablando, hacer un círculo y decirle: Señor, de aquí no salgo, no voy a dejar de orar, a eso me refiero, hasta que yo escuche que el misionero, su esposa y su familia en tal lugar están prosperando en el campo en el que tú los has enviado. Hasta que el hermano que está luchando con su salud ha sido sanado porque tú tienes el poder para hacerlo. Hasta que los hijos de tal misionero que quizás están teniendo problemas nuevamente vuelvan a tus caminos. Hasta que el matrimonio de cada misionero que ha salido aquí sea unido y afirmado por el amor que tú has derramado en sus corazones. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de orar por mi hijo hasta que lo vea nuevamente volver a tus pies. No voy a dejar de orar por mi esposo, por mi matrimonio, hasta que veamos, Señor, cómo tu poder nos transforma y nos volvemos a amar con el amor que tú nos has dado. Y juntos nos comprometemos, Señor, a seguirte y a servirte en todo momento. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de orar por esta comunidad, Señor, hasta que el Evangelio haya entrado a cada casa y en cada casa se haya encendido una luz. Y entonces toda esta ciudad conozca de Cristo. Mi pregunta es: ¿cuántos pueden meterse en el círculo y hacerlo? ¿Cuántos pueden orar? ¿Cuántos pueden empezar a bañar este quehacer evangelístico y misionero con la oración? Vamos a orar, por favor. Clama a mí, dice tu palabra, y tú responderás. Quisiéramos que fuera instantáneo, que con una oración hubiera una respuesta. Pero nos hemos dado cuenta de que no es así. Tú eres soberano, tú tienes un tiempo para cada cosa, pero nos pides que oremos. Porque cuando clamamos, tu compromiso siempre ha sido que tú respondes a la oración. Aviva un espíritu de oración dentro de tu pueblo. Necesitamos, y quizás necesitamos mucho, pero debemos interceder, debemos clamar por los que nos rodean, Señor. ¿Te acuerdas de algún misionero ahora? Dile al Señor, pídele por él. Pídele: Señor, te pido por el hermano, te pido por su familia. Cuídalo, abrázalo, hazle saber que le amamos, hazle saber que es importante para nosotros, hazle saber que aquí estamos respaldándole, que el compromiso que hemos hecho es serio
que no le vamos a dejar, Señor. No le vamos a abandonar. Te pido por sus hijos, para que te amen, para que te sigan, para que te sirvan. Te pido por su matrimonio, para que tú lo fortalezcas, para que sean un testimonio a las parejas, Señor, del lugar donde han plantado su iglesia, donde están haciendo su obra, para que vean que todo es posible cuando tu poder actúa en nuestras vidas, Señor. Dile, te pido por sus finanzas para que tú suplas. Dile, te pido por su salud, Señor. Llénalos de vida. Al que está enfermo, dile conmigo, sánale en el nombre de Jesús. Sánale en el nombre de Jesús. Al que está desalentado, llénalo de ánimo. Al que está con el corazón quebrado, restáuralo. Al que se ha fatigado, Señor, levántalo, Señor. Dile así conmigo, Señor, trae a la misión, a la obra de este hermano, hombres y mujeres con un corazón dispuesto a amarle, a sostenerle. Como Uri y Aarón lo hicieron con Moisés, que levanten sus manos, Señor, que lo cuiden, que lo bendigan, que sean de bendición para su vida. Dales gracia y favor en todo lo que hacen. Dales sabiduría para ganar a su comunidad. Abre puertas. Hoy, Señor, te pedimos que nos des a nosotros la constancia, el compromiso necesario para seguir clamando a ti por ellos. Yo bendigo aquí a la iglesia, al pastor, a los pastores, a los líderes, a los maestros. Gracias por ese corazón misionero. Gracias por esa preocupación. Gracias por esa generosa dádiva que dan cada mes, cada semana. Gracias por el compromiso de estar al lado mientras se predica el Evangelio. Que tu iglesia extienda sus brazos y acuerpe de manera integral a cada uno de estos que están en el campo, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo. Y antes de terminar, quizás intercede un momentito por la persona que está ahí a tu derecha o a tu izquierda y dile conmigo al Señor, Señor, bendigo a mi hermano, a mi hermana que está a mi alrededor. Yo vengo con problemas, pero a veces no me doy cuenta que el que está a mi lado también, Señor. Quizás el mundo se le está derribando. Y yo te pido que tú lo cuides, lo levantes, le ayudes. Le des tu fuerza, Señor. Recuérdale que tú eres nuestro pastor. Y cuando tú estás con nosotros, nada, Señor, nos faltará. Gracias, Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, por favor.